El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, en la fiesta de la transfiguración del Señor, hemos escuchado esta lectura de la profecía de Daniel. Dice Daniel: durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Como saben, en la Sagrada Escritura, cuando se refiere a un anciano, significa, en este momento, al referirse a Dios, eternidad. Al decir que es anciano no quiere decir que sea decrépito, que sea débil, que sea, diríamos, lo que en la parte humana mortal, un anciano pues indica ya una persona con años, pero con debilidad, sino al contrario. Aquí lo que significa es con experiencia, con sabiduría, la inteligencia que da la vida, y eterno. Esto es el significado de decir que un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpísima. El decir vestido blanco, pureza. Dios no es el que tiene egoísmos, intereses desordenados, ambiciones. Pureza. La santidad total. Su cabellera como lana limpísima. Es otro modo de decir la eternidad de Dios. Por eso es el cabello blanco, que significa la edad, los años, es el que es eterno, que no tiene tiempo. Su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Y al ser el trono que Él se sienta y domina, el fuego es como aquello de la naturaleza que nadie puede dominar y controlar. Y Él es el que domina todas las fuerzas de la naturaleza. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de Él. Es el trono, las ruedas, el río de fuego. Entonces es poner ante el cual no puede nadie nada, porque ¿quién va a poder ir contra Dios, el que está sentado en el trono, si un río de fuego sale delante de su trono? Entonces por el río de fuego nadie puede cruzar. El río de agua sí, podemos nadar, podemos vadearlo, podemos navegar, pero sin embargo en el fuego hasta ahí no podemos. Es el poder total y absoluto sobre todas las fuerzas de la naturaleza.
Un río impetuoso que de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Pues si tiene dominio total sobre toda la naturaleza, si es eterno y esa pureza total de intención, de deseo, es santidad absoluta, miles y miles le servían. Entonces se ve como toda la creación a su servicio. Está poniendo el profeta en esta visión la grandeza y el poder de Dios. Por eso hay que entregarse a Dios, hay que amarle y servirle con todo el ser y con todas las fuerzas. Pero, como estamos en esta vida, tenemos luchas, tentaciones, dificultades, pasiones, tenemos cruz. Y por eso en el Evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús en esa transfiguración. Cuando hemos visto en el Antiguo Testamento, en la profecía de Daniel, a Dios que está sobre ese trono, dominándolo todo, y esos miles y miles que le servían, ahora vamos a poner en la profecía de Daniel, me pone, mientras miraba en la visión nocturna vi venir sobre las nubes un hijo del hombre, a Jesús, que lo pone también en el Evangelio que hemos leído hoy de San Marcos, capítulo 9, a Jesús transfigurado, ese que estaba allá, que no tenía temor a ese río de fuego, a ese trono de fuego, y que se acerca, vi venir en las nubes del cielo como un hijo del hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Como ven, Jesús no tiene el temor del carro de fuego, de las llamas de fuego, del río de fuego, etc., sino que se presenta ante él. El fuego no tiene dominio sobre él. Se presenta ante él. Los miles y miles que le servían tampoco pueden impedirle, porque él también es Dios y se presenta delante del Padre. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno, no pasa, su reino no tendrá fin. Y que el dominio no pasa, que todos le respetan, este es el que me pone San Marcos en la transfiguración, para que no nos engañemos. Han visto a Jesús que predica, que la gente van a él, que los judíos le tienen envidia, le tienden trampas, le andan persiguiendo para matarlo. Y ahora Jesús se presenta, y para que sus apóstoles estén convencidos de quién es Él, que Él es Dios, ese Hijo del Hombre que se presenta ante el trono del Padre de Dios y que le dan pleno dominio y poder, se presenta y se transfigura. Sus vestidos se volvieron blancos, de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Nadie que se dedique a poner la ropa blanca puede hacerlo así. Se aparecieron Elías y Moisés, pues son los grandes profetas del Antiguo Testamento, Moisés, el de la ley, y el más grande de todos los profetas, el que tenía ese dominio. ¿Y por qué Elías? Miren, ustedes saben que Elías se le considera el más grande de los profetas porque lo que él decía siempre se hacía. Dijo que no lloverá hasta que yo no lo diga, y 3 años y 6 meses sin caer ni una gota de agua, ni de lluvia ni de rocío, porque él lo dijo, con una autoridad, un poder grande. Dijo que bajara fuego del cielo, hizo bajar fuego del cielo 3 veces. Cada vez que él lo decía, caía fuego del cielo. Como el profeta Elías es ese profeta que su palabra era tan poderosa que basta con que él lo diga, eso sucedía, pues me pone los 2 más grandes del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, ¿cómo? Junto con Jesús, pero diríamos, dando testimonio. Esos miles y miles que servían, que nos dice el profeta Daniel, aquí los 2 más grandes del Antiguo Testamento, es decir, si los miles y miles del cielo servían a Cristo, a ese Hijo del Hombre que se presenta ante el Padre, al que se le da pleno poder, también los grandes de la tierra
y para ellos no hay más grandes que Moisés y Elías, también van donde Jesús a darle también en la obediencia, el servicio. Esto nos dice una cosa. Podríamos seguir porque es maravilloso ver estas escenas, tanto la de Jesús en su transfiguración como la visión que tiene el profeta Daniel de Dios, su poder, su trono en el cielo. Pero, ¿qué podemos sacar nosotros de aquí? ¿Por qué hizo Jesús esto? Y encima al bajar, cuando el Padre da testimonio, solamente ven a Jesús, que es el Hijo del Hombre, ese que vio Daniel en su profecía, en su visión nocturna. Ven solo a Jesús y Jesús le dice, no le digáis a nadie a la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Porque ahora va Jesús a unir dos cosas, la pasión, muerte, con la transfiguración. Es decir, cuando vengan las dificultades, no te olvides de la resurrección. Cuando veas que se acerca la muerte, el dolor, el sufrimiento, toda clase de tormentos, de problemas, de angustias, de dificultades, no te olvides de la resurrección. Y así como Jesús resucitó y tiene un cuerpo glorioso y vence sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio, también nosotros vamos a participar y por eso vieron a Elías y a Moisés que habían supuestamente, Moisés había muerto, Elías no murió, fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Entonces, Elías y Moisés, los dos grandes, también están gloriosos junto con Jesús. Miren, cuando tengamos problemas, acordémonos de la resurrección. Cuando estemos enfermos, pensemos en la vida eterna, en la resurrección. Cuando nos parece que todo anda al revés, que este mundo anda perdido, que las cosas van mal, miremos entonces esta profecía de Daniel, Dios sentado sobre el trono, dominándolo todo. Y de esta manera encontraremos fuerzas y ánimos para ir adelante. No te desanimes cuando tengas dificultades, tentaciones, problemas, enfermedades, sufrimientos, tribulaciones, angustias, desesperación. Hay una vida eterna. Esto no puedes dudarlo. Es lo que te está diciendo el profeta Daniel. He visto esto. Esto es lo que espera. La realidad es la otra, la vida eterna. No pensemos como los paganos que no tienen fe, que todo se acaba con la muerte, que aquí se paga todo y aquí se acaba todo. Esa es la tentación del demonio para que no vivamos de fe. Por eso, en esta visión de Daniel, en esta visión despiertos que estaban los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que vieron a Jesús y se transfiguró. Eso es lo que nos espera a nosotros. Este cuerpo que nosotros tenemos ahora, que cargamos pesadamente, este cuerpo que ahora se nos enferma y nos hace sufrir, este cuerpo que tiene tantas necesidades y problemas, se va a transfigurar. Y un día estaremos con Jesús y como Jesús. Un día, si nosotros vivimos de acuerdo a la fe, si nosotros nos confesamos, comulgamos, si nosotros cumplimos sus mandamientos, también seremos transfigurados. Pasaremos de la muerte a la resurrección. Y en la resurrección tendremos un cuerpo diferente, glorioso, y resucitado. Así es que ya no hay por qué vivir tristes y amargados. Tenemos una esperanza firme y grande. Merece la pena luchar y cumplir con Dios, cumplir los mandamientos. El
el premio, el mérito que nos espera es enorme, grande. Por lo tanto, no vivamos tristes y amargados como los que no tienen esperanza. Este Evangelio, esta profecía de Daniel nos dicen: espera firme en el Señor. Miles y miles le servían. Está sentado sobre ese trono de fuego, ese río de fuego. Él lo domina todo. Entrégate a Él de todo corazón y vive pensando en esa resurrección. Por eso Jesús: no contéis a nadie hasta después de la resurrección. Y cuando Él resucitó, entonces se acordaron y dijeron: claro, se transfiguró. Quiere decir que nuestra vida va a pasar por el túnel de la muerte, pero llega la resurrección. Llega la resurrección. No sé si han pasado ustedes, normalmente sí, por un túnel cuando es de día y nos pega el sol. Vemos el túnel y no vemos más que un agujero negro. Y entonces vas con el vehículo, con el coche, el carro, y te metes. ¿Y qué pasa? Pues que se te tienen que acomodar los ojos para que puedas ver un poco dentro con las luces del carro. Y al final de ese túnel negro, ¿qué hay? Una salida. No se acaba todo ahí. Si se derrumba, te estrellas dentro. Pero si está abierto, sales. Y cuando nosotros vemos la muerte, es ese túnel. ¿Quién va a entrar ahí? Ahí entramos todos. Pero claro, yo no veo lo que hay detrás. Eso es la fe. Esto es lo que nos dice hoy el Evangelio. Esto es lo que nos dice el profeta Daniel. No es un túnel cerrado donde entras y te estrellas y te quedas ahí muerto. No, es un túnel que tiene salida a una resurrección, a una vida eterna, a este ver y vivir el mundo de Dios. Así es que anímate, y cuando tengas tentaciones, dificultades, angustias, problemas, dolores, piensa en la resurrección. Si voy a resucitar, esto se va a acabar. Así es que no hago caso y sigo para adelante hasta que llegue el momento donde yo también participe con Jesús, con la Virgen, en la vida eterna. Pidamos a la Santísima Virgen que nos dé una esperanza cierta, verdadera, una fe grande en la resurrección, para que un día participemos con Jesús en esta transfiguración que Él tuvo. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.